daros la bienvenida a nuestra casa y a los que estéis en remoto igualmente la bienvenida a nuestra casa, la casa de Good Rebels, ¿vale? Y la casa de Unlimited, de Círculo Unlimited, porque sí, o sea, faltaba más, quiero decir. Entonces, vamos a dar una cosa que es que, como no todos los que estáis conectados o en la sala a lo mejor conocéis Círculo Unlimited, le damos un poco micro, pero con tiempo limitado, porque Ángel y Manuel, cuando les da el micro, le damos micro a Manuel y que nos cuente encima qué es Círculo, sin aburrir mucho a los que ya son de Círculo y no lo conocemos. No, es broma, es broma. Pues bien, efectivamente. Buenas tardes. Sí, yo soy Manuel Lencero, soy fundador con Ángel de Unlimited Spain, una fundación que tiene como propósito cambiar el mundo a través de la empresa. Este es un evento del Círculo, que es nuestra comunidad, esa comunidad que intentamos ir haciendo crecer todos los días para que se conviertan en embajadores de nuestra visión y altavoces de nuestra misión. Un evento que hacemos con Good Rebels, muy especial porque es un evento extraordinario, en abierto, y además gracias por recoger el guante de hay que ser activistas, tenemos que movilizar a la comunidad, así que feliz por la invitación, Fernando, muy amable. Y muy poca cosa más, que empiece esto. Nosotros como organización y como fundación perseguimos cambiar el mundo a través de la empresa y generar ese cambio sistémico que ponga el rendimiento social y medioambiental al mismo nivel que el rendimiento económico. Y en esa guerra estamos desde hace ya pues casi 10 años, ¿no? Así que nada, sí, ya son algunos años. Hemos crecido todos ahí, ¿eh? Cuando yo os conocí, claro, cuando empezasteis, o sea, no todo el mundo, o sea, ahora es más normal, pero cuando empezasteis había poco run de fondo, ¿no? Y es bueno, evidentemente es un camino largo, sí, pero también es verdad que hay que seguir porque... No hay más remedio. No hay más remedio. Y hay una cosa muy buena que más, lo comentábamos antes, y esto que has provocado tú de hablemos del greenwashing, en este momento tan turbulento de ahora todo el mundo es sostenible y todo el mundo es social, pero todo el mundo es sostenible, todo el mundo es respetuoso, todo el mundo es honesto. O sea, no están apareciendo, entre comillas, impostores, están apareciendo voces que no están acreditadas hablando de algo que no deben de hablar. Y este debate que saca sin ninguna vergüenza a la palestra me parece muy valiente, muy rebelde, pero imprescindible, tío. Así que nada. De líderes rebeldes. Efectivamente, líderes rebeldes. Y para hablar de eso, que además fue inspirado en esas conversaciones en el círculo, en los encuentros que tenemos, en ese Manuel diciendo siempre, es que esto de greenwashing siempre al final es un lío, ¿no? O cuando Ángel lo escribe y se lo ha leído muchas veces, ¿no? Diciendo, ¿cómo haces para la parte que toca de comunicar? Porque el impacto y crear impacto no es comunicar, es hacer cosas, pero luego hay que hablar, porque es verdad que hablar y comunicar también alimenta el círculo. Entonces, tenemos 3 invitados muy especiales para hablar de cómo comunicar propósito empresarial sin caer en greenwashing, pero les he pedido que se sienten un momentito para poner un vídeo que sirva de intro de una campaña que visualmente y estéticamente es espectacular. Lo produjo Wyden & Kennedy para Cerveza Corona y vais a ver, ¿no?, que transmite cosas muy concretas y Corona lleva mucho tiempo trabajando en el tema de la limpieza de plásticos en playas por la asociación de la marca a las playas, ¿vale? Y nos puede servir como reflexión de entrada o posterior o al final o cuando queráis sobre lo difícil que es comunicar y que no te tilden de greenwashing, ¿vale? Ángel, ¿nos ayudas a poner el vídeo cuando tú le des? Ahí vamos. If there were 77 Earths, nature would be endless. Shorelines and deep blues would go on forever. No shortage of surf breaks or hidden beaches. If there were 77 Earths, we could let plastic suffocate whole oceans. We could waste an Earth, or 2, or 10. We could go on living exactly as we do now. But there aren't 77.
That's why we have a net zero plastic footprint. Join us and protect our oceans. Bueno, pues ahora sí que voy a pediros a Coro, a Elena y a Chema que os vengáis al escenario, ¿vale? Podemos dejar de proyectar si quieres, Ángel, porque no hace falta que tengamos la pantalla encendida. Seguiremos chequeando que todos nos oís bien, si estáis conectados desde fuera y como gustéis. No he puesto nombre porque, vale, o sea, dejadme a mí así un poco para que no me quitas de la mesa. Eso. Podéis cortar un poco, podéis separar un poco, como queráis. Vale, el caso es que, claro, cuando nosotros trabajamos para Coronitas hace mucho, era Coronitas todavía, y sabíamos de su trabajo desde hace mucho tiempo con el concepto del problema de los plásticos, muy asociado a su concepto que es las playas, ¿vale? Es decir, trabajamos mucho en la playa también con Coronitas, es importante. Pero bueno, el caso es que empezaron las campañas de recogida de plásticos en las playas hace mucho tiempo, se propusieron ser net plastic cero, que es como que no generen ningún tipo de residuo de plástico en los embalajes de sus cervezas, ¿no? Y por mucho que lleven trabajando mucho tiempo, campañas como esta y la anterior que tenían una ola como de plástico, con botellas recicladas o no recicladas, pero en una valla publicitaria, ¿no? Pues el caso es que siempre, ¿no? Yo he leído entrevistas a su director de marketing, a sus directores de comunicación en diferentes países y siempre están poniendo encima de la mesa, no es greenwashing porque es que llevamos trabajando, invirtiendo dinero en tecnología para evitar plásticos en los embalajes, para quitar que la botella parece que no tiene plástico, pero tiene stickers de plástico. Pues quitamos el sticker y al mismo tiempo, cada vez que lanzan una campaña, buscáis un poquitín Coronitas greenwashing y os va a aparecer Coronas greenwashing y os van a aparecer cantidad de artículos diciendo sí, pero Anheuser-Busch, que es uno de los mayores productores de cerveza, tal, y Coronas, además, ha hecho esto y hace esto, ¿no? Con lo cual, es una primera reflexión, ¿vale? Yo no os voy a ni a preguntar sobre eso ahora, pero podemos volver a ello si queréis a lo largo de la mesa redonda. Yo quiero hacer muy rápido una introducción de 3 personas a las que de una manera u otra pues me siento conectado por muchas razones, ¿no? Y muy rápidamente, sin hacer una gran descripción, porque algunas de vuestras bios son muy largas, como esas bios académicas, ¿no? Sí, te estoy mirando a ti. Sí, porque a Coro te le he visto un poquitín menos de bio, o sea, es como diciendo, bueno, ya es increíble, porque yo a su edad, como decía, y no voy a decir nada de la edad ni nada de eso, me imagino, o sea, me imagino la edad que tiene. ¿No? Bueno, vaya lío que me estoy metiendo. O sea, yo no había ni empezado a trabajar, no digo más, yo no había empezado a trabajar remuneradamente, más allá de estudiar y esas cosas. Así que ni bio ni nada, no tenía LinkedIn. Fíjate, en aquel entonces no tenía LinkedIn. Sí. El caso es que empiezo por Coro, que está sentada al extremo allí, y porque, en cierto sentido, ella que trabaja en Unibanco, en Unibanco Rodale Westfield, que es una gestora de centros comerciales, pues no lleva tanto tiempo trabajando allí, a lo mejor un año, corrígeme si me equivoco, 9 meses. Trabaja en marketing digital, pero además Coro está nombrada como una de las 100 expertas de la Fundación Cotec para lo que ellos llaman Climate Change o Climate Action, que es como acción contra el cambio climático, ¿vale? Por familia y por muchas más cosas, imagino, pues tiene una tradición de activismo en el concepto de clima, de sostenibilidad, y nos apetecía tener un poco también esa visión de alguien que ya está en el entorno corporativo trabajando en marketing y comunicación, pero que ha tenido como ¿no? Representa a una generación, estas cosas son muy complicadas hablar de ellas sin caer en que mis hijos me estarían diciendo, no, eso papá no lo puedes decir, no, eso papá no lo puedes decir. Pero el caso es que representa una generación que ha llegado a esto de una forma diferente, como llegó mi generación, por ejemplo, ¿no? Pues ellos tienen, por ejemplo, una iniciativa, ¿no? Nivel, pero ahora te voy a preguntar un poco lo que hacéis y si te apetece contar algo de lo que hacéis en Wild Rodamco, ¿no? URW. Pues tenéis algo que es como Better Places 330, Better Places 2030, que es, claro, la gestión de centros comerciales tiene un impacto en todos los aspectos, y vamos a hablar de impacto y sostenibilidad en el aspecto amplio, no solamente sostenibilidad y medio ambiente, ¿vale? Pero, bueno, pues evidentemente, como tantas otras grandes empresas corporativas, tienen un programa, tienen acciones y tienen métricas
y trabajan, entiendo que honestamente o lo más honestamente que pueden, ¿vale? Chema, que nos conocimos trabajando cuando él trabajaba en Telefónica y yo ya trabajaba en Teletour Creativo, pero no era Gurreves todavía. Ha sido una persona que ha pasado por diferentes multinacionales, ING y por Universidad Europea, y ahora es el director, desde una perspectiva, el director general de negocio, creo que en español, ¿no? y en inglés un poco más sofisticado, porque es Chief y pone Business, Communications and Sustainability, ¿vale? Officer, como diciendo, casi todos sus roles en las empresas que le he conocido han llevado el sustainability y además lo quiere hacer visible, ¿no? No soy el director de ventas y comunicación y marketing, soy el director de ventas y marketing y sostenibilidad, ¿no? Bueno, trabajamos con ellos y también conocemos muchas de las cosas que hacen, pero como anécdota, pues un día Chema me invitó a dar una charla en un evento que estábamos organizando sobre estaban creando desde Mutualidad de la Abogacía, estaban creando una comisión de ética de la inteligencia artificial. Claro, una empresa financiera y la inteligencia artificial es una cosa muy seria, porque son de las primeras empresas que empezaron a aplicar inteligencia artificial, por ejemplo, para el rating de clientes o cosas así, y que la inteligencia artificial tenga una forma de ser creada que evita sesgos, ¿no? Que muchas veces son humanos, de los propios programadores que meten en la programación, ¿no? Pues es importante. Entonces, bueno, es una de las tantas cosas que Mutualidad hace en el entorno de sostenibilidad en el sentido amplio, ¿no? Además que estáis acogidos a 6 principios de las ODS, ¿no? de la ONU, etc. Y Elena Ruiz, es la directora de una cosa que a mí me gusta mucho porque dice directora de Sustainable Business, ¿no? No es directora de sostenibilidad, es directora de negocio sostenible, es decir, que es lo de siempre, que esto no es CSR, no es hay que comunicar lo que hace de ver de la empresa, ¿no? Sino que la empresa tiene que meter la sostenibilidad igual en un sentido amplio, porque, por ejemplo, NH tiene un programa que se llama Room 4, que es que tiene un Room 4 People, tiene un Room 4 Planet y tiene un Room 4 de Shared Responsibility, Shared Success, Success, como de éxito compartido sostenible, ¿no? De éxito sostenido y compartido con la sociedad, ¿no? Entonces, los tres son muy buenos candidatos para contarnos cómo lo hacen en sus empresas, que comunican qué tipo de trabajo hacen dentro del concepto de impacto, sostenibilidad, etcétera, cómo se comunica, ¿no? Esa pregunta es la misma para los tres. Luego ya podemos ir preguntando por separado, pero esas tres va a ser un poco para los tres, ¿vale? Y podemos empezar en el mismo orden que he hecho, Coro, Chema y Elena, ¿vale? ¿Qué cosas hacéis en el entorno de impacto? ¿Cómo lo comunicáis? ¿No? ¿Qué barreras tenéis en esa comunicación o no? ¿O las tenéis o no las tenéis? ¿O todo os va bien? ¿Nadie os acusa de greenwashing? Y poco más. Todo tuyo, Coro. Tú empiezas. Tengo un micro para que nos oigan bien desde casa, porque realmente, o desde en remoto, porque en la sala se nos oye bien, yo creo igualmente, pero por si acaso. Perfecto, pues si me escucháis bien, yo trabajo en Unibail Rodamco Westfield, que es esta empresa de destino centros comerciales, y principalmente lo comunicamos, las cosas que hacemos muchísimo, porque además el plan que tenemos desde 2015 de Better Places 2030 abarca comunidad, abarca sostenibilidad, abarca principalmente impacto del propio centro como plataforma generadora de impacto en términos de pues, energía, consumo de agua, y se comunica desde un low profile absoluto, o sea, básicamente no decimos prácticamente nada a no ser que nos pregunten, aunque llevemos, pues eso, más de 6 años optimizando la energía de los centros, poniendo placas solares y como mucho comunicamos el objetivo que es de aquí a 2030 reducir nuestro impacto en términos de emisiones de CO2 en el 50%, que está siendo revisado y va a ser muchísimo más ambicioso y se comunicará este año. Pero nos mantenemos un poco en esa línea con el objetivo de convertirnos en el partner de las ciudades y de la sociedad y de las tiendas principalmente hacia su transición hacia la sostenibilidad. Entonces, porque al final un centro comercial realmente no produce, o sea, al margen de la energía que tú usas, el agua que tú usas, eres una plataforma para las tiendas y tu oportunidad es ayudar a esas tiendas a ser más sostenibles y acompañarlas en ese proceso porque al final todos estamos un poco en este camino.
y quizá incluso hasta penalizar a las que no lo sean o no tengan propósito de mejorar, y acompañar también a las ciudades en esa reestructuración de espacios, generando espacios pues como este proyecto no es nuestro, pero el Matadero, y en vez de empezar a coger terrenos pues de cero, empezar a regenerar edificios y revitalizar y traer otra vez la vida, porque nuestro propósito intrínseco es Reinvent Being Together. Entonces, se está repensando todo eso para hacerlo también desde una óptica pues mucho más responsable a nivel ambiental. Bueno, pues hay una parte de low profile ahí, que no, es que sí que tenemos otro micro, que no digo que no falte. No, que tiene una parte que he entendido que es un poco low profile, en el sentido de decir que no es que hagáis una comunicación muy activa. También es verdad que a lo mejor incluso vosotros mismos, por el tipo de empresa que sois, no sois tan visibles. Westfield lo es, porque tiene una marca comercial, ¿no? Por así decirlo, pero claro, Unibail Rodamco gestiona centros comerciales que no tienen la marca, que si tú visitas el centro comercial no sabes qué empresa hay detrás, ¿no? Con lo cual, incluso aunque lo comuniques, puede ocurrir que lo comunicaras y la gente tampoco le impacta mucho porque no se acuerda que la maquinista es de Unibail Rodamco. Sí, eso es verdad también. Pero a lo mejor la maquinista podría, de alguna manera, comunicar en el espacio físico. Justo. Y lo harán, pero cuando tengan mucho más fundamento. Porque, vale. Bueno, ya entraremos ahí. Vale, entiendo que ahí estás dejando claramente. Vale. Pero de Muchas momento... gracias. Muchas gracias, Coro. Chema, ¿cómo es en mutualidad? Bueno, iba a conectar precisamente con la última afirmación que has hecho, ¿no? Nosotros somos una organización que va a cumplir dentro de nada 75 años, que se dice pronto. Son 75 años haciendo previsión social, que básicamente es gestionando las jubilaciones de los profesionales del ámbito legal. Para que os hagáis una idea, antes de que existiera la seguridad social en este país, ya existía la mutualidad de la abogacía haciendo una cosa parecida, no exactamente igual, parecida a lo que hace la seguridad social. Y es una compañía, por cierto, sin ánimo de lucro, supervisada por la Dirección General de Seguros, que gestiona más de 10.000 millones de euros en este momento, en volumen de ahorro gestionado. Somos la quinta compañía de vida ahorro. En el top 10 de este país, en España, las otras 9 compañías o son multinacionales gigantescas o forman parte de grupos bancarios, ¿no? Entidades financieras que todos podéis imaginar, ¿no? Pues Santander, La Caixa, BBVA son, por cierto, 3 de las compañías que están justo por delante de nosotros en volumen de ahorro gestionado. Pero os contaba esta historia porque llevamos 75 años generando impacto, ¿no? Y antes de que se hablara de sostenibilidad, antes de que se hablara del mundo ESG o antes de que se hablara de propósito, pues eran, ¿no? Los que estaban en la organización. Yo llevo apenas 3 años y medio en ella, pues una organización en la que ya se estaba generando ese impacto. Nosotros ahora lo hemos integrado de una manera pues bastante natural, ¿no? El área de sostenibilidad y todas las iniciativas vinculadas al concepto de sostenibilidad son relativamente nuevos bajo esa etiqueta, pero llevamos mucho tiempo haciéndolo. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues yo diría que fundamentalmente lo primero que hemos hecho ha sido hacer y después contar. Y podría decir que esa es una decisión que podría decir pues que he tomado yo, pero no es así, es que esto lleva siendo así los 75 años de historia que tiene la compañía. Entonces, primero se trata de generar este impacto, tener un comportamiento corporativo del que nos sintamos especialmente orgullosos y que esté completamente alineado con nuestro propósito, que si ahora si me dejas un par de minutos quiero hablar de ese tema y después lo contamos. Y así nos ha pasado que en algunas ocasiones hemos llegado tarde a momentos de comunicación que hubieran sido fantásticos. Por ejemplo, os puedo decir, nosotros pusimos en marcha hace algo así, como debe ser como 1 año y medio, un decálogo de atención a las personas del mundo senior. Mundo senior, entre otras cosas, porque entre nuestros mutualistas hay muchísimos, miles de ellos, que están en esa franja de edad. Hemos diseñado y hemos puesto de largo un espacio de atención presencial a nuestros mutualistas que se ha diseñado desde la experiencia de cliente, pero de la experiencia de cliente senior. Todo esto nosotros lo estábamos haciendo al mismo tiempo que se generó
el problema de las entidades financieras que estaban expulsando, ¿no? Precisamente a las personas senior, ¿no? de su día a día, generando incluso de alguna manera una cierta exclusión financiera, por no hablar de maltrato directamente a clientes, ¿no? que han estado pues confiando en las marcas a lo largo de muchos años. Pues con todo y con eso, hasta que no lo hemos tenido perfectamente claro, empezamos a tener ya indicadores que nos permiten saber que lo estamos haciendo bien, que estamos respondiendo a esas expectativas por parte de nuestros clientes senior, pues no hemos empezado a contarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido somos muy prudentes. Yo no diría low profile, porque nosotros no somos nada low profile, somos una organización con poquitas personas, aunque gestionemos muchos activos, y somos muy activistas de lo que hacemos y por tanto se lo contamos a cualquiera. Por eso, Fernando, cuando me dijo que si venía aquí, pues yo dije, venga, allá que vamos a contar nuestra historia. No somos nada low profile, pero sí que es verdad que cuando lo empezamos a contar, pues tenemos que estar muy seguros. Y quería responderte a la primera reflexión vinculada con el tema del propósito respecto a la campaña de Corona. Claro, ¿es greenwashing? Pues no, porque por lo que me estás diciendo, Corona seguramente está haciendo un gran trabajo en este ámbito. Ahora, claro, ¿esto que hemos visto responde al propósito de Corona? ¿Corona existe en el mundo para hacer esto? ¿O esto es parte de lo que quieren hacer, como lógicamente, como impacto, bueno, en el ámbito en el que quieras, ¿no? Social, medioambiental, a elegir? Eso hay que contarlo, claro, pero decir que eso es el propósito de Corona, a mí me parece que está un poco lejos. Claro. Y el propósito, y es lo que ahora lo conecto con mutualidad de la abogacía, nosotros lo hemos tenido, digamos, como muy interiorizado, pero nunca habíamos hecho el ejercicio de explicitarlo. Y hemos hecho un trabajo, yo diría que muy interesante, donde hemos contado pues con muchos grupos de interés, pero particularmente y de manera clara en el top de nuestras prioridades, con los profesionales, es decir, con los empleados y con los mutualistas. Y lo que nos ha salido ha sido una cosa que era bastante evidente porque llevábamos haciéndolo desde hace mucho tiempo. A nosotros, por ejemplo, bueno, no digo que no podamos tener a alguien que piense que estamos haciendo greenwashing con nuestro propósito, pero desde luego no se ha planteado de una manera clara. Y es porque nuestro propósito, que por cierto es mejorar la calidad de vida de nuestros mutualistas, por supuesto con soluciones de previsión social, es que está conectado a la realidad para lo que estamos trabajando todos y cada uno de los profesionales que estamos en la mutualidad. Es que es la realidad de nuestro día a día. Y esto nos ha llevado, que se lo estaba contando, por cierto, a Elena antes de empezar, a incorporar el área de sostenibilidad en el área de negocio. Nosotros no lo llamamos negocio sostenible o negocio responsable, pero nuestro modelo es un modelo de negocio responsable. Y en el equipo que tengo el honor de dirigir, pues está el director comercial, pero está también la responsable de sostenibilidad. Y no hacemos una cosa sin pasarlo por el filtro, no hacemos una cosa desde el punto de vista del negocio sin pasarlo por el filtro de sostenibilidad y viceversa. Y eso hace que todo sea pues bastante más natural. No me extiendo más que... No. Ya sabes que si me das un micrófono... No, al revés. O sea, es verdad que cuando... Yo recuerdo la primera vez que me explicaste el concepto de mutua, que vosotros sois un tipo de mutua concreto, profesional, etcétera, pero claro, dices, claro, es verdad que es una buena reflexión entre Corona, que puede ser una marca que aprecias. Hay gente para todo. A mí me encanta. A mí no. Hay gente para todo. Sí. ¿Veis? Y aquí se ha demostrado. Pero nunca diría que su propósito es este. Claro. Entonces, al final ellos sí que o sea, es un ejercicio de marketing elogiable. Es decir, Corona, posicionamiento playa, playas sucias con plástico, vamos a recoger plástico en las playas, que es una actividad muy bonita, que posiblemente sirva para poco, pero muy bonita, ¿no? Entonces, claro, dices, y como lo vas estirando, es complicado, porque a lo mejor esa pequeña, yo no relaciono Corona de pronto con esto y dices, pero oye, Corona, como toda empresa de cerveza, tiene que hacer mucha publicidad, mucha. Y cuando haces mucha publicidad, pues haces de todo, ¿no? Pues si eres Budweiser, haces campañas muy graciosas y si eres, la cerveza, ¿no? Las agencias de creativas y de publicidad les encanta trabajar con cerveza porque es un entorno. ¿Por qué? Porque en parte está muy relacionado con que la cerveza es como otras bebidas alcohólicas, otros productos, ¿no? Está muy relacionado con
placer, con el estar con amigos, socializar, ¿no? Claro, y es curioso porque a lo mejor podrían hacer algo que estuviera más cercano a lo que es socializar. No sé si en un momento dado fuera asociarlo a tu propósito, que podría ser hacerte la vida social más divertida o algo así, ¿no? Pero es verdad que, sin embargo, cuando tú me explicaste el concepto de base de mutualidad, dices, claro, es verdad que es una empresa que nace, una empresa sin ánimo de lucro, en el contexto de lo que significa no tener ánimo de lucro, porque los mutualistas, ese beneficio revierte a los mutualistas, ¿no? Pues claro, es que per se es un proyecto que tiene un propósito muy fuerte, muy visible, ¿no? Entonces, quizás es más fácil, entre comillas, es decir, relacionar todo lo que haces con el propósito de tu compañía, ¿no? Es más fácil integrar la parte de business con la parte de sostenibilidad o de lo que asociamos al concepto de sostenibilidad, ¿no? Gracias, Chema. Elena, te has quedado para el final, pero no porque, ¿sabes? Simplemente porque pues nos hemos colocado así. Estaba aquí colocada. Estaba aquí colocada, claro. Pero nos interesa porque Elena tampoco lleva tanto tiempo trabajando en NH, pero había trabajado en KPMG 10 años, no sé si siempre en el ámbito, pero desde luego habías hecho muchos proyectos de cosas que ahora que hoy día encajaríamos bajo el concepto de sostenibilidad, no solamente sostenibilidad, medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, y trabajaste con NH antes, ¿no? Y conocer la historia y la evolución de la marca. NH, nosotros tenemos mucho cariño, empezamos a trabajar con ellos en 2010, aunque ahora no trabajamos con ellos, pero recuerdo cuando nos contaron cómo empezaron a ser innovadores, ¿no? En una marca de hoteles y en una gestión hotelera, innovadores en conceptos como lo de, oye, que con pequeñas cosas que cambian los hoteles y cómo nosotros nos comportamos en los hoteles, ¿no? Y desde lo de no tires la toalla al suelo si no quieres que la lavemos, porque ¿para qué? Pues NH se va pegando con esto muchísimo tiempo, ¿no? Y no sé si, aún así, no sé cuánto de mucho hacéis ahora comparado con antes, cómo lo comunicáis, ¿no? Y obstáculos o si os acusan de greenwashing en algún sitio. De momento yo no hay que nadie nos acusará de greenwashing, pero a ver, hay que entender también un poco de dónde venimos y cuando se empezaron a trabajar en temas de sostenibilidad. Cuando yo empecé a trabajar con ellos era como 2007, más o menos. Había dos áreas dentro de la propia compañía, que una era RSC, o responsabilidad corporativa, que tenía la tradición o que se originó dentro del área de recursos humanos y porque encontraron la oportunidad de, oye, todo lo que tenemos o todas las personas que tenemos y que encima son personas que están directamente en contacto con los clientes, al final es un valor brutal que tienes dentro de la casa para poder hacer cosas. Entonces, ya no solo por la oportunidad que tú como marca empleadora tenías con esos empleados en unas gran cantidad de distintas posiciones o de distintos niveles profesionales, que eso sí que te ayuda a tener una contribución como empleador. Y luego, además, también que tú tenías una infraestructura hotelera que podía ayudar o que podías poner mucho al servicio de los demás. Y de ahí es donde surgió el programa de Hotels with a Heart para donación de habitaciones. Luego ya empiezas con programas de empleabilidad para jóvenes en riesgo de exclusión y demás. Y en paralelo, dentro del área más de operaciones, ingeniería y demás, es de donde sale o de donde surge el Departamento de Medio Ambiente. Entonces, que al final son cosas muy relacionadas, lo que es de sostenibilidad ambiental con sostenibilidad social, y los que empiezan a trabajar más en ese reporting o en comunicar qué hace la compañía en términos de sostenibilidad, y ahí cuando se fusionan las dos áreas es cuando surge el Sustainable Business, que es cuando lo llamamos ese negocio responsable, porque lo que queremos es medir o dar la visibilidad y organizar a la compañía en cómo puede ir contribuyendo tanto por reducir sus impactos ambientales o los impactos que pueda tener sobre el medio ambiente, como puede contribuir en la lucha contra el cambio climático, que al final es una problemática global y que nosotros como parte de la economía tenemos que también evolucionar hacia una transición en un mundo descarbonizado, y cómo puede contribuir a través de la empresa, pues con más esa labor social o esa pata social dentro de sus empleados y dentro de la sociedad en general, en donde tenemos los hoteles. Y luego ya, ¿cómo enlaza esa parte social con la ambiental? Pues porque tú necesitas
atraer a tus proveedores para que se sumen a esos compromisos que tú tienes como compañía. Y tienes que ayudar, te tienes que servir también de tus clientes para que te ayuden a reducir tu impacto, que no solo tienes tú la capacidad de poder reducir, sino que ellos también dentro de un hotel pueden hacer muchas cosas. Desde ahí es donde sale ese share success, que es en donde si uno tiene éxito, nos beneficiamos todos. Bueno, pues me queda claro que al final, seguramente cuando vas trabajando en ello, yo recuerdo que de las primeras personas, Marta, que trabajó en sostenibilidad en NH antes, de las primeras personas que escuché en una conferencia hablar del concepto de que esto no es comunicar sostenibilidad, que esto va de meter sostenibilidad en negocio, ¿no? Entonces, claro, cuando llevas mucho tiempo con una mentalidad así, seguramente hay algún líder en la organización, alguien que ha dicho, el mundo va por aquí, nosotros tiene sentido que honestamente intentemos hacerlo. Posiblemente cuando llevas más tiempo es más fácil que no se quede en un área de CSR, ¿no? Y yo creo en 2021 es posible que esto, incluso las empresas que creen menos en ello, lo tengan ya montado de esta forma. Es decir, yo cuando os invitaba a vosotros sabía que es diferente, ¿no? Conocer la historia a lo mejor de la empresa, etcétera, ¿no? Pero seguramente hay empresas que a lo mejor están siendo más acusadas en muchos aspectos de greenwashing y a lo mejor tenemos alguna en la cabeza o conocéis algún competidor que podría pasar, ¿no? Pero que también están adoptando el mismo discurso. Y esta es mi primera pregunta que he hecho. Tengo varias, pero os voy a casi dar paso a vosotros para que vayamos haciendo el debate más entretenido. Si queréis desde casa, creo que hay alguien, y si no me conecto yo, que puede estar recibiendo alguna pregunta. Pues si queréis mandar alguna pregunta a través del chat, ¿vale? La pasamos también a la mesa, ¿vale? Pero, Elena, tú primera que te he interrumpido, perdona. ¿Cómo lo ves tú eso? La idea de que haya empresas que, aunque no crean mucho en ello, por la presión social, están hablando de, igual que NH, de Sustainable Business, pero luego realmente es un poco, haz poquito y di mucho para que parezca que hacemos mucho. A ver, yo es que soy más de la opinión que haz mucho y ya te estás dotando de contenido y no vas a necesitar comunicar más porque ya te viene solo. O sea, es el curso natural de las cosas. Entonces, vale más que hagas bien, aunque sea poco, pero dentro de tus capacidades. Conócete muy bien qué es lo que tú puedes aportar y eso ya se comunica solo. O sea, al final la comunicación es lo que a ti te ayuda a la traducción, a que esa información llegue a mayor público, tenga mayor impacto. Pero si tú no lo dotas de un contenido con rigor, eso se cae por sí solo. Vale, y insisto, que tenemos aquí un micro para que hagáis preguntas directas. Si no, yo tengo preguntas concretas que se me han ocurrido, pero porfa. No, la reflexión que iba a hacer es que efectivamente hay mucha gente que todavía no está del todo convencida y que de alguna manera se está dejando llevar por la ola. Pero bueno, es bueno. Es decir, lo peor sería que no estuviera convencida y que no se dejara llevar por la ola. Pero también digo que hay una serie de situaciones y circunstancias que están ayudando a que esto vaya más rápido de lo que probablemente inicialmente podíamos pensar. Para empezar, por ejemplo, en los consejos de administración cada vez más se están buscando consejeros que traigan perfil de sostenibilidad, ¿no? En el ámbito ESG. Aquellas empresas que están buscando inversión o que necesitan inversores, cuando son inversores de una cierta entidad, lo primero que están buscando es si tienes una estrategia de sostenibilidad, si estás enfocado al propósito, si esto de verdad te lo crees o no es más que una memoria que, digamos, de alguna manera acabas planteando. Las organizaciones, y seguro que en el caso de mis colegas pues lo sufren tanto como nosotros, que tienen que salir al mercado a buscar talento. El nuevo talento busca, desde luego, sentido del propósito e impacto. Y no va o sea, ya a estas alturas es difícil que tú puedas convencer a la gente solo con comunicación, porque hay un efecto, ¿no? Que es el efecto recomendación de la gente que está dentro o de la gente que conoce la organización. En fin, yo lo que veo es que hay ahora mismo una especie como de pequeño sistema alrededor de las empresas que están empujando a todas hacia este mundo. Unos estamos mucho más convencidos, quizás además desde hace tiempo, y somos, pues no sé si activistas, pero luego believers seguro,
y otros pues no se están viendo, vamos, están viendo la necesidad de tener que empujar por este camino. Pero bien sea por la inversión, bien sea por la gobernanza, bien sea por la guerra del talento, al final todas van a tener que pasar por aquí. Por no hablar también de los riesgos reputacionales que puedes tener por no estar ahí. Yo lo siento, pero no estoy de acuerdo. Menos mal, menos mal. Ya que querías generar un poco de debate. Iba a pinchar un poco ahora porque estaba viendo que podía... Es que es verdad que hay muchas empresas subiéndose al carro y yo no creo que sea bueno. No estoy tan de acuerdo porque es verdad que al final el tema es que no todo el mundo que se sube al carro de la sostenibilidad está convencido. Entonces yo, por ejemplo, ahora estaba haciendo un poco de research precisamente viendo a ver cómo podíamos nosotros también comunicar lo que estamos haciendo sin caer en greenwashing. Y entonces en esta búsqueda pues he mirado qué compañías sí que lo estaban haciendo. Entonces no voy a decir nombres porque tampoco quiero que nadie se sienta ofendido, que son grandes multinacionales que todos conocemos, pero me he quedado sorprendida de la cantidad de técnicas que hay para comunicar sin hacer nada. Y realmente, o sea, de cara al consumidor, pero cosas como, o sea, teñir los envases de verde sin que haya ningún tipo de fundamento, ni ningún tipo de sello, ni de nada. Poner disclaimers de estos vuelos son net zero sin saber realmente lo que quiere decir ser net zero. Entonces yo creo que ahí hay una parte de que todo el mundo se quiere subir muy rápido a este carro y podemos caer en el engañar al propio consumidor, pero no necesariamente desde la voluntad de engañar, sino desde el no estar formados, porque al final aquí estamos todos aprendiendo a la vez, o esa es mi sensación, y entonces, pues, por ejemplo, con el tema de etiquetar, este avión es un avión que no genera emisiones de carbono. Pues eso no lo puedes decir, porque no es, o sea, aunque tú estés compensando, es otra afirmación la que tienes que hacer, pero igual vino desde la inconsciencia o desde el no saber. Entonces, creo que ahí hay una labor de responsabilidad muy fuerte de las empresas de primero formarse en dónde está tu impacto y qué vas a hacer, porque también entrando en el tema de Coronita, hay que ver si realmente los envases es donde más impacto tienen, porque producir cerveza gasta muchísima agua. Y Entonces, el vidrio, y cómo reciclas el vidrio. O sea, que claro. El plástico es un poquitín... Les ha venido bien. Había poco plástico en el envase, entonces estoy exagerando, y que además que de verdad que no tengo nada contra Corona, ni mucho menos, aparte de hacer que sea mala, pero eso es otra cosa, ¿sabes? Que no... Justo, o sea, primero revisarte. De repente había dicho, a lo mejor dices, oye, podemos innovar en algo. Es verdad que es difícil imaginar cómo producir cerveza, pero eso es, a lo mejor lo están haciendo, que eso es otra, que no digo que no, ¿no? Pero ya, o sea, una vez has revisado tus procesos y los has optimizado, ya lo comunicas y te formas sobre cómo lo tienes que comunicar. Porque, por ejemplo, la compañía aérea que yo tengo en mente, pues sí que debía estar compensando todas las emisiones de todos sus vuelos, pero no te informaron sobre cuál es la forma correcta de comunicar eso sin engañar. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas implicaciones y que no todo el mundo debe subirse si no están realmente convencidos. Igual no es estar en desacuerdo. A lo mejor... Que yo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Mi punto es, volviendo a ese ejemplo de esa compañía aérea, que no sé cuál es, pero... No Iberia, que ahora mencionamos Iberia. Pero en el fondo me da igual para la reflexión que quería hacer, ¿no? Si desde luego están diciendo algo que no es correcto, pues lo que hay es una falta de profesionalidad total y además, en este caso, lo que te diría es que esta historia tiene las patitas muy cortas porque alguien se va a dar cuenta, les van a, digamos, de alguna manera montar algún pollo en algún sitio y van a tener una crisis reputacional que les va a costar mucho más que toda la acción que estaban haciendo antes. Yo a lo que iba es, a lo mejor en esa compañía aérea, que insisto, no sé cuál es, no tenían una gran reflexión o no tenían una gran preocupación alrededor del mundo de la sostenibilidad. Se han subido a ella pues desde, pues eso, pues porque está de moda, porque parece que si no estás haciendo esto, pues no eres nadie y de repente han empezado a compensar, ¿no? Esa huella de carbono, que a lo mejor no es la mejor solución, pero bueno, ya están compensando la huella de carbono que antes directamente no estaban haciendo. A eso es a lo que me refiero, a que, bueno, el hecho de que esto esté de moda hace que pues se vayan poniendo algunas medidas. Y luego estoy totalmente de acuerdo, sobre todo, con el tema de la formación y la cualificación de los profesionales que tienen que gestionar esta historia. Cuando montas un departamento de sostenibilidad de cero,
casi siempre tiras de alguien que no siempre tiene la formación adecuada, no tiene las competencias adecuadas, entre otras cosas porque quien le tiene que contratar tampoco sabe ni lo que está buscando, ¿no? Pero vamos a ver el vaso medio lleno, cómo estábamos hace muy poquito, hace apenas unos pocos años donde no había prácticamente profesionales del mundo de la sostenibilidad y qué tenemos ahora. Nos queda mucho, pero tenemos gente ya, bueno, pues de otro No, perfil, mira, por y es a lo ejemplo, que me refería. yo no sé si tú llegaste a estar, Chema, cuando Teresa nos contó un poco su experiencia en un encuentro de círculo como este, y yo creo que tú no estabas todavía, o puede que no estuvieras en esa, no, ahora no lo recuerdo, por la mañana, Teresa Parejo, que nos contó. Teresa Parejo es un ejemplo de cómo para hacer esto, en parte, lo que tienes que hacer es buscar gente, o sea, la parte de buscar gente, de formarte y de contratar profesionales como la copa de un pino, porque claro, una Teresa es que es una académica. Parte de lo divertido que era su viaje en Iberia es porque es académica de toda la vida. Entonces, imagínate meterte en una empresa, ¿no? Desde la academia y encima siendo la directora de sostenibilidad en una empresa que está en el foco continuamente porque, bueno, pues porque es muy fácil achacarle a los aviones que todo lo vemos cuando despegan, pero no es fácil, no nos acordamos que el cemento o la producción de acero es uno de los principales generadores de emisiones de CO2, ¿no? Entonces, Teresa es un ejemplo bonito, o sea, bonito porque la tenemos cercana, pero vivo de que lo primero que tienes que hacer, entre otras cosas, es tomártelo en serio y apostar por profesionales como Dios manda. O sea, que saben de eso y que están dispuestos a luchar. Pues claro, es que yo no me quiero imaginar lo que es vuestro día a día, ¿vale? En el contexto. Y por mucho que, por ejemplo, una NH, yo estoy pensando en Elena, dices, por mucho que se lleve tiempo, generalmente cuando hay estrés en una situación, un contexto económico como el que a lo mejor nos enfrentamos y de repente hay que empezar a reducir partidas innecesarias, ¿no? Es cómo habéis visto eso, cómo lo has visto tú, no solamente en NH, sino cómo se enfrenta una empresa en ese contexto, ¿no? Y qué tipo de comunicación se hace, por volver al tema de la mesa, ¿no? Que es decir, claro, de pronto tengo que reducir una partida que era de compensación de carbono, de huella de carbono, o algo así. Bueno, no sé. A ver, lo que estamos intentando hacer, no digo que lo tengamos hecho, es buscar dentro de lo que serían las patas de nuestra estrategia en sostenibilidad, que lo tenemos dentro de uno de los pilares de nuestro nuevo plan, cuáles serían para llegar a tener, o sea, estamos divididos o lo hemos estructurado en lo que sería toda la política o estrategia de descarbonización. Entonces, ¿quiénes serían esos key players a nivel de departamento y a nivel de personas que te pueden ayudar a conseguir avanzar en esa descarbonización? Porque tenemos que pensar que tenemos que reducir el consumo de los edificios, pero también en cómo estás ejecutando las compras, en cómo evalúas a nuevos hoteles que vayas a meter en tu portfolio, que no te comprometan los compromisos que tú ya tienes adquiridos. Seguir trabajando, otro de los pilares, lo que llamamos los basics, pues seguir trabajando en aquellos programas o iniciativas que ya te han dado esa posición de compañía sostenible y esa visibilidad de compañía sostenible, pero que tú tienes que mantener eso que ya tienes y hacerlo más grande. Y ahí, ¿cuáles serían también las áreas que juegan un rol fundamental en poder ir haciendo cada vez trabajos más sostenibles? Si te quieres meter en temas de economía circular o ir evolucionando hacia la economía circular, pues tú tienes que tener a los de operaciones, que son los que se saben dónde tienes la oportunidad dentro de los hoteles, pero también a los de compras que tienen que ir a buscar a ese proveedor que te pueda proveer de eso. Entonces, ¿cómo vas metiendo o buscando esos perfiles dentro que ayuden a incorporar ese atributo de sostenibilidad dentro de su día a día? Para mí eso es lo más fundamental y lo más difícil, porque luego al final en el día a día cada uno se le come las prisas y tal, pero cuando ya lo tienen interiorizado, al final es dentro de su trabajo, ya es que van a buscar teniendo en cuenta que puede ser más sostenible para la compañía y qué es lo que te puede ir a ayudar a ir consiguiendo esos compromisos. Pero como cuando estábamos hablando de ética y de implantación de un código de conducta, pues oye, todos tenemos que saber cuál es la conducta que se espera de un empleado de NH o de cualquier stakeholder de NH, pues ya lo tienes intrínseco y ya sabes que por aquí tú no puedes ir si no puedes tener un problema. Me estoy imaginando que tú tienes que evaluar, imagínate que evalúas la adquisición de un hotel
y en la situación, el contexto que tienes, estás intentando maximizar tu inversión o los assets que tienes para poder comprar y de repente tienes que añadirle a muchas cosas que me imagino que se tienen que evaluar cuando estás planteándote adquirir un hotel o puede ser lo mismo para un centro comercial si fuera una adquisición o dices, claro, de repente dices, tengo que sumarle, a eso tengo que sumarle que tiene que cumplir o no comprometerme a futuro con compromisos de sostenibilidad. Entonces ahí es donde digo, ¿cómo se puede llegar cómo llega el momento en el que alguien no te dice, mira, no me cuentes rollos, de las 3 opciones que tenemos ahora mismo encima de la mesa, este es mejor desde una perspectiva de rentabilidad, de ubicación, porque nos interesa justamente entrar en el mercado no sé qué? Lo que pasa es que ahí ya puedes jugar con el precio. Porque si tú ya sabes que por quedarte con ese hotel vas a tener que asumir unas inversiones a futuro, o bien ya lo planteas desde el principio de, oye, a mí me tienes que bajar esto que lo tengo que asumir yo, o por lo menos tú ya sabes a qué te vas a enfrentar. Por volver un poco al tema de la comunicación, o sea, al final, propósito en todos los aspectos, sostenibilidad o propósito e impacto, etcétera, es una cosa muy, muy compleja y es muy difícil de explicar, ¿no? Si yo tengo que explicarle a la sociedad, es que es por eso quería poner el vídeo, porque al final nos es fácil para volver como ejemplo, ¿no? A mí me es muy fácil explicarle a alguien que vamos a recoger bolsas de plástico en la playa, porque es evidente, lo vemos todos, lo sufrimos, etcétera, ¿no? Pero es muy, muy difícil explicar conceptos que tienen muchas implicaciones. Vamos, es que no me da ni en un artículo, ni en un artículo en expansión si me dejaran tener una primera plana y que llegara a una comunidad de negocios, ¿no? O imagínate comunicar al gran público. ¿Cómo le comunicas tú a vuestros clientes, ¿no? O a vosotros que entra alguien en el centro comercial y vosotros en vuestro caso que dices, ¿cómo haces para comunicar algo complejo, con mucha profundidad, con muchas implicaciones, con trade-offs, ¿no? Que dices, oye, si entro por aquí, tengo que, o sea, estoy negociando, ¿cómo haces para comunicar eso hacia la sociedad? Si no eres Corona y quieres decir, vamos a recoger plástico en la playa. Informando y formando a los de dentro y a los de fuera, porque al final tus mejores embajadores son tus propios empleados, pues infórmales y fórmales en cómo tienen que comunicar y cuál es tu propósito de compañía, hacia dónde va la compañía y sé coherente con hechos para que luego ellos lo puedan transmitir. Y a nivel de clientes, pues lo mismo. Yo creo que simplificar los mensajes ayuda mucho y sobre todo el olvidarnos o no pecar de tecnicismos, que no es, el que trabaja en sostenibilidad siempre habla mucho de tecnicismos y luego necesitas hacer esa traducción para que uno de pie de calle pueda llegar a entenderlo o saber qué es lo que hay detrás. Tenemos una pregunta en la sala, aprovechando que lo que pasa es que voy a hacer una cosa que es pasarte un micro, porque si no es más difícil que te escuchen desde... Venga, vale. Y si no lo dicen y yo lo repito, por si acaso no se oye desde casa, ¿vale? Bueno, mi pregunta es para NH, por esto que estás hablando. Aprovechando. Y es, ¿cómo vosotros medís el retorno de 2 cosas? De la comunicación que hacéis y del enfoque de negocio sostenible. En el enfoque de negocio sostenible lo medimos porque participamos de diversos índices de sostenibilidad y de ranking y por la posición que tenemos en esos índices. Hoy al final son cuestionarios muy extensos en donde te levantan la compañía de arriba abajo y es un tercero o alguien ajeno a ti el que te está evaluando, el que te da esa posición. Y entonces, gracias a tener esa visibilidad o tener ese sello, por así decirlo, tienes más inversores que se te acercan o tienes propietarios que ya están interesados en empezar a hablar contigo. Así. En la parte de inversores lo entiendo, pero al final vosotros estáis abrazando el ser válido, ¿no? Entonces, en mi cabeza, lo que verdaderamente funciona es que un determinado cliente en un entorno como nuestros hoteles, que es muy competitivo, esté dispuesto a ir a tu hotel antes que a otro o a pagar un ticket superior. Es uno. Y 2, habéis hablado de talento. ¿Hasta qué punto se mide y que verdaderamente atraes más talento tú que tu organización que no tienes? Vale, pues si no habéis oído de casa,
que un poco la idea de que a lo mejor puedas atraer clientes por una medida concreta, ¿no? Y otro que el talento, ¿no?, pueda venir a ti. Vale. Pues mira, eso ahora se está aterrizando bastante porque lo que tú antes contabas a nivel corporativo, tenías esa serie de identidad como compañía, ahora a nivel hoteles sí que te lo están cada vez exigiendo más, que sea cómo de sostenible es este hotel respecto a otro o respecto a otro de la competencia. Entonces ahí sí que se está aterrizando mucho en que lo que tú estás lanzando desde la corporación, que luego cómo lo aterrizas o cómo se traduce en lo que hace cada uno de los hoteles. Hay cosas que están estandarizadas y lo puedes hacer en todos y hay algunas que son más particulares del tipo de hotel en el que estás. Pero eso se está trabajando no solo como NH, sino más bien como sector, porque los propios intermediarios ya te están calificando para hacer comparativas entre uno y otro, para que sea tributo en esa toma de decisión del cliente. Teníamos otra pregunta desde la sala. Bueno. Os habéis compartido el micro perfectamente. No, Recordad es que desde he casa, sido- si queréis, también os podéis hacer alguna pregunta. No sé si alguien lo está echando un vistacillo, pero le pido a Ángel que por si acaso. Vale, Pues, he eso es. pedido el micrófono a Luis un momentito porque Adelante, todo tuyo. era en relación a lo que has preguntado y también a Elena, porque yo por casualidad, que no te conozco de nada, pero durante 5 años he negociado como cliente de empresa con vosotros. Entonces, bueno, he visto absolutamente cómo iba el hilo de comunicación a la hora de trasladarlo, primero en el momento de la captación y después en las siguientes y sucesivas renovaciones de contrato, como día a día, día a día me refiero, pero como cualquier cambio que estabais implementando lo comunicabais de una forma sencilla, pero es que además implicabais absolutamente a todo el equipo, desde el director comercial hasta el director del hotel, que se sentaba contigo, con el cliente, no importa que fueras cuenta más pequeña o más grande en el momento determinado, y comunicabas todos estos cambios. Desde en el desayuno recuerdo cosas que habíais cambiado y desde luego la personalización y la interiorización que tenéis en el equipo, de verdad que es excelente. Así que Mira, corroboro cumplido. que es todo lo Curioso, contrario. Esto no estaba preparado, esto no estaba Esto- preparado, Y no estaba preparado, pero bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante con la pregunta. Sí, yo tengo una curiosidad y es, si puedes responderlo o conoces, ¿qué impacto ha tenido la entrada de Minor Group en NH en vuestra estrategia de sostenibilidad? ¿Hay muchos puntos divergentes respecto a lo que venís haciendo con lo que se hace desde fuera? ¿O es muy parecido? ¿Estamos alineados en España y Europa respecto de otros entornos internacionales? Otras geografías. Pues es sorprendente que cuando presentaron ellos su primer plan, justo cuando la compra se presentó ese plan en el que nos debíamos sumar o cómo íbamos a contribuir, y era prácticamente igual, o sea, la estructura era exactamente la misma en lo que se tenían de palancas de contribución ellos con nosotros, con lo cual ahí totalmente alineados. Sí que estás en un contexto geográfico totalmente distinto. Hay cosas en las que ellos tienen muchísimo más peso, muchísima más oportunidad por el entorno en el que están. Por ejemplo, todos esos programas de empleabilidad tienen uno bastante potente en donde quieren llegar, o sea, es que son números que a nosotros nos parecen como totalmente estratosféricos. Su propósito de empleabilidad o de contribución social es de llegar en 2025, me parece que es, a 2 millones de personas. ¿Qué pasa? Que ellos tienen una capacidad de enganchar a chavales de la calle, meterlos en una escuela formativa y que ellos acaben trabajando dentro de la compañía. Tienen 3 negocios, que es el de malls, uno de food y luego otro que es el hotelero. Entonces, los 3 negocios tienen muchísima capacidad empleadora y es a lo que ellos quieren llegar, y además es que sí que realmente sacan a mucha gente de la calle que luego trabajan ellos y hacen la carrera con ellos. Y luego en temas de ambientales, sí que por el entorno regulatorio en el que estamos vamos un poco por delante,
pero ellos quieren luchar contra lo mismo que nosotros y de hecho ellos ya tienen el compromiso de neutralidad 2050, que nosotros estamos dentro porque al final estamos dentro de su alcance, pero formalmente nosotros todavía no lo tenemos, pese a tener otro objetivo formal de más a medio plazo, pero que estamos totalmente alineados con ellos. Tengo una pregunta para... Voy pasando así, voy pasando porque creo que así pues, les explotamos más, como diciendo... Y luego no les damos ni de beber. Oye, que en un ratito nos tomamos un aperitivo todos juntos, si queréis, los que queráis, y seguimos hablando. Coro, tengo una pregunta para ti que no... Te la hago a ti porque no sé si te suena por algo de lo que estamos haciendo ahora mismo en el proyecto con nosotros, pero si no la contestas tú del todo, seguro que Chema va a complementarla porque empezamos a trabajar en eso con él hace mucho tiempo, que es cómo los empleados, o sea, qué rol... Esto no era solamente por propósito o no, pero qué rol juegan los empleados en la comunicación de propósito, ¿no? En general, del cual se propone la compañía, el impacto. ¿Es más creíble, no es más creíble? Y lo digo porque yo recuerdo mucho cuando tú ibas a iba a decir una gran telco, pero no, ese que no, a un gran banco, no, tampoco. Ibas a un sitio muy grande y entonces ponían en las pantallas, ponían en las paredes, ¿no?, los valores, honestidad y transparencia, y de pronto te acabas diciendo, no sé yo si esta gran organización se cree estos valores que pone aquí encima en los cuantos, ¿no? Pero cuando conocías, evidentemente, cuando tú trabajas con la gente, cuando trabajas uno a uno, ¿no? Por eso las empresas más pequeñas posiblemente tienen más facilidad para comunicar propósito que las empresas más grandes, porque a la empresa grande, no solamente en España, que además se les tira más piedras con más fuerza, pero eso pasa en todos los países. Yo vengo de Inglaterra y en Inglaterra se les masacra igualmente, se les pasa por la... Entonces, pareciese que siempre me ha parecido que cuando te lo cuenta alguien que trabaja dentro, tiene una cierta credibilidad. Y los rankings de Edelman de la credibilidad del CEO o no, o del empleado, o si este empleado es más cercano a mí o menos cercano, evidentemente varía, ¿no? Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que el empleado juega una labor importante para luchar contra él? ¿No vayamos a caer en greenwashing? Bueno, básica. O sea, tiene una labor esencial porque el trabajo que sale en las compañías lo hace el propio empleado. Entonces, es lo que va a impregnar al final todo. Es que es muy amplio porque... pero como todo cambio cultural, yo creo que al final tiene que venir desde arriba. O sea, porque al final es un tema, bueno, lo que hablábamos antes, no hay mucho desconocimiento. Entonces, lo que yo he visto en mi corta experiencia es que tiene que venir completamente integrado en el propósito de la compañía y con una formación de todos los empleados que nosotros, por ejemplo, la hemos tenido en emergencia climática, qué está ocurriendo con el planeta, por qué esto es importante, cómo lo vamos a integrar en los procesos, cómo vamos a atacar cada una de las áreas con un plan establecido para cada vertical y con 13 líneas de trabajo muy claras y luego realmente que cada una de las personas que estemos dentro estemos convencidas de lo que estamos haciendo. En mi caso, al final, todo el equipo de marketing está bastante comprometido con este tema y ya desde antes de que se apostase por ello a nivel comunicativo, ya había una intención de hacer las cosas bien. Entonces, bueno, creo que eso se palpa luego en las formas de trabajo. Es verdad que quizá antes de que se tuviese tan claro que queremos posicionarnos como líderes también en este sentido, había más miedo, ¿no? A hablar de ello y a integrarlo en los mensajes y a ponerlo por delante de nuestra estrategia. Pero bueno, teniendo un equipo que cree en ello de verdad y que además se ve respaldado por el liderazgo, al final yo creo que es la clave de que eso entre en los proyectos y impregne todo lo que hacemos. ¿Te apetece complementarlo o no? Yo creo que Chema fue uno de las primeras personas que apostó en una empresa grande por involucrar a trabajadores de la empresa, en este caso un trabajador con un perfil alto, porque un perfil alto no alto de comunicativo, ¿no? Sino pues ingenieros de comunicación, no sé, o algo así, más o menos. Es que él es también ingeniero, entonces sí, le gusta a mí claro, es perfil alto, sí. Yo soy ingeniero bajo, pues estos eran más altos que yo, porque son de teleco, o sea, yo soy industrial. Hay clases de ingeniería. El caso es que Chema trabajó mucho para involucrar a los trabajadores en la comunicación de la compañía en general, es decir, no solamente en temas que podían estar cerca del concepto de impacto de la compañía, ¿no? Pero sí
Entonces, claro, desde entonces, la labor, ¿no? Cómo las empresas han ido integrando, y tenemos tantos proyectos a día de hoy abiertos con diferentes empresas que no podría ni enumerarlos, porque casi todos al final van a decir, oye, es que muchas veces es más... Yo recuerdo que nos reíamos porque cuando nuestra empresa también tiene un propósito, ¿no? Somos pequeñitos, pero pensamos algo grande y tenemos un propósito y queremos definirlo y queremos creer que trabajamos hacia ello, ¿no? Y yo recuerdo que según íbamos creciendo, a mí me da cada vez más reparo enviar en comunicación interna. O sea, veo que Unibail Rodamco ha hecho más en comunicación interna, a lo mejor, porque habéis querido comunicar todo esto hacia empleados, a lo mejor más que ahora que a lo mejor empezáis hacia afuera, ¿no? Pero en comunicación interna, yo mismo recuerdo que cuando hablamos de nuestro propósito, me da cada vez más cosa pensar que enviaba un correo electrónico, y nosotros somos 130, 140 personas, a gente que no había tenido mucho tiempo para tomarse cafés, cervezas, haber pasado tiempo conmigo, de forma que empezaba a recordar cuando el CEO de la empresa de servicios personales en la que trabajaba mandaba esos correos que la gente decía, bueno, te lo crees o no te lo crees, ¿no? Y es el momento en el que yo ya no sé quién es esa persona. No sé quién es esa persona ni sé cuáles son los objetivos ocultos que tiene detrás o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que sí que nos dimos cuenta es que si en lugar de contarnos nosotros, la gente que estaba en el día a día con los equipos, que a lo mejor lleva 2, 3, 4 años, esos perfiles que son influyentes dentro de la organización, entonces trabajar en red, ¿no? Dentro de las organizaciones es crítico, porque en el momento en que esas personas comunicaban el propósito con sus palabras de una manera que se notaba claramente que se creían que estamos intentando hacer algo diferente y que no queríamos solamente ganar dinero como compañía o cosas así, ¿no? Nos resultaba evidente, ¿no? Y recuerdo también una que era, tú puedes poner muchos posts en LinkedIn desde el perfil corporativo o lo que sea. Recuerdo una primera que fue en Instagram, cuando casi nadie usaba Instagram, ¿no? Y entonces de pronto veías a Good Rebels, en entonces Territorio Creativo, hablando sobre, no sé, pues cualquier cosa de nosotros. Pues esto es no sé quién, presentándonos no sé cuántos, desde el perfil corporativo. Y luego de repente ves casi al lado 2 Rebels trabajando con el portátil en un evento encima de la mano, haciéndose una foto. Esa foto era mucho más auténtica, sonaba mucho más creíble y evidentemente palidecía, ¿no? El post organizado y reflexionado en una empresa pequeña, que es decir, que si nosotros somos artificiales, imagínate una empresa grande, ¿no? Al final le cuesta mucho más a una empresa grande que realmente haya una cara o personas que no es un logo diciendo un mensaje, ¿no? No sé cómo, si tenéis algo sobre comentar sobre eso, ¿no? O os ha pasado en alguna, cuando recibís un mensaje de una empresa o recibís un mensaje de una persona que trabaja en esa empresa. Bueno, yo personalmente puedo contar mi experiencia en Unibail, cómo he vivido yo la bajada de ese mensaje, pero realmente ha sido muy, pues sí, o sea, primero se comunicó más desde arriba, pero luego se ha apoyado muchísimo a nivel local, desde pues en la propia oficina se ha comentado mucho, luego en mi equipo también un montón, ha habido como mucho apoyo tanto transversal como de arriba hacia abajo, de todo el mundo estar en la misma página, ponerlo en sus propias palabras y reflexionar juntos sobre cómo podemos hacer para realmente llevarnos estas conversaciones a las reuniones, ¿no? Y al terreno de trabajo. Entonces, Bueno. ¿Quieres decir algo? Sí, no, yo iba a decir que yo lo que he aprendido desde aquel momento, hace ya unos años que hicimos ese proyecto juntos, es que para maximizar el impacto realmente del propósito, más que comunicarlo, tienes que asegurarte que lo co-creas con los propios profesionales, ¿no? Porque si lo haces así, al final esa comunicación y ese activismo del que yo os hablaba antes acaba saliendo de manera bastante natural. Luego, claro, por supuesto, tienes que dar las herramientas, ¿no? Tienes que acompañar a la gente en ese proceso de comunicación. Y desde luego también, si quieres asegurarte de que todo está bien enfocado, pues también tienes que asegurarte de que todo el talento que tienes está debidamente cualificado. Nosotros, por ejemplo, hace 3 años decidimos formar al 100% de la plantilla
en los objetivos de desarrollo sostenible. Y luego decidimos entre todos qué objetivos de desarrollo sostenibles eran los prioritarios y sobre los que íbamos a trabajar. Son los 6 que tenéis un poco Exacto. destacados, ¿verdad? Porque claro, nosotros también tenemos una capacidad de llegada pues hasta donde llegamos. Entonces decidimos entre todos cuáles eran esos objetivos de desarrollo. Pero primero habíamos formado, habíamos sensibilizado, habíamos hecho entender que esto era algo que nos afectaba a todos. Al principio no sabíamos muy bien cómo nos afectaba como compañía o como profesionales de la compañía. De momento solo como ciudadanos, ¿no? Y poco a poco lo vas aterrizando. Luego decidimos juntos cuáles eran esos objetivos de desarrollo sostenibles en los que nosotros veíamos que éramos más relevantes y podíamos tener más impacto, que caía por sentido común, pero llegamos casi al convencimiento juntos. Después empezamos a construir un plan de sostenibilidad para 2 años, donde la mayor parte de las iniciativas que se han puesto en marcha han sido de nuevo co-creadas, ¿no? Después pusimos objetivos de sostenibilidad y de impacto al 100% de los profesionales. A día de hoy, claro, hemos pasado de no hablar de sostenibilidad a que prácticamente no encuentras a nadie que no tenga en su día a día incorporado el concepto de sostenibilidad. A veces con un rigor, pues hombre, limitado, porque lógicamente no todo el mundo es especialista en la materia, pero yo diría que lo que he aprendido desde aquel famoso proyecto que hicimos juntos y en el que yo aprendí desde luego muchísimo Y nosotros, de pero vosotros no, y sobre no todo... te lo decíamos en aquel entonces. pero que además lo disfruté muchísimo, pero lo que he aprendido es que el verdadero potencial, el verdadero impulso, el verdadero poder del propósito, incluso de la estrategia de sostenibilidad, está en la co-creación. Si tú involucras, si tú, pues esto, bueno, hay dichos de estos de que se cuelgan en Instagram por todas partes, ¿no? Si involucras a alguien, tienes más posibilidades, lógicamente, de que la cosa luego ocurra de manera natural. Queremos ser más o menos puntuales, ¿vale? Y rematar a I30, quedan 3 minutos. ¿Da tiempo para hacer una última pregunta o para pedirle a nuestros participantes en la mesa que nos hagan la conclusión esa final que no sabes qué decir si ya la habéis hecho? ¿Qué querríais decirle al mundo si de repente os dejaran un minuto y dijeras, oye, ¿cómo convencemos a las empresas que no estén trabajando en ello de forma honesta y solamente se dedican al greenwashing que se dediquen a ello de forma honesta? A nosotros que sigamos lo que quieras decirnos, Elena. Empiezas tú. Esta vez cambiamos el orden. Ya, te lo he puesto difícil porque dices, esta me voy a dejar para el final. Yo creo que lo más importante es el rigor y la coherencia. Y hacer cosas de verdad para dotar de contenido a esa comunicación. Pero entonces así ya te fluye todo. Y luego lo que decía de la co-creación me parece fundamental, el buscar esos embajadores y esos key players que te ayuden realmente a implementar hacia dónde va la compañía y entonces ya te viene mucho más sencillo que si tienes que estar empujándolo, porque son los mismos empleados son los que te van a demandar a ti, oye, necesito que me expliques qué es lo que hacemos porque me lo está pidiendo este cliente y quiero entenderlo bien y quiero contárselo bien. Y luego ya son los que se lo creen y los que transmiten eso. Y luego ya si te vas a nivel de hoteles, que hay una vocación de servicio brutal, lo tienes todo mucho más fácil. Entonces, en mi caso, yo creo que tengo suerte porque tengo bastante respaldo por arriba y por abajo. Gracias, Elena. Me he quedado con 3 o 4 cosas que espero no se me olviden. Pues mira, yo me ha hecho mucha gracia que hayas utilizado la palabra coherencia, porque yo siempre digo que para esto es coherencia y consistencia. Es en el sentido de, pues tiene Ella se que queda haber con co-creación de ti y tú te quedas con coherencia. coherencia y consistencia, ¿no? Desde luego ese rigor que estamos diciendo. Y yo casi os dejaría una reflexión, pero esto nos daría para otro siguiente, debate. para el siguiente Yo lo dejo debate. aquí abierto. El gran reto que tienen ahora mismo las organizaciones, al menos es el reto al que yo me enfrento casi día a día, que está vinculado con esto del propósito, es que, claro, podemos desarrollar un magnífico propósito corporativo, que además, incluso si hemos sido así pioneros, pues además lo co-creamos, pero ¿y esto cómo conecta con el propósito personal de nuestros profesionales, ¿no? ¿Cómo conseguimos encontrar esa, lo llaman los académicos el purpose synergy, ¿no? La sinergia de propósito que hace que nuestros profesionales estén verdaderamente enganchados con lo que hacen, bien porque el objetivo, el para qué de la compañía realmente les
desconecte, o bien porque la tarea o la actividad que están desarrollando les ayuda a crecer. Y ahí es donde yo creo que tenemos verdaderamente el reto las compañías. Eso es lo que hace Netflix, ¿no? Cuando produce una película y te deja abierto el final para que ya sabes que va a haber una Es secuela. que esto que acabo de decir es lo que a mí me mola en este momento. Es donde estoy poniendo yo mi foco. Ahí os lo dejo. Bien. Coro, tú cierras. Me habéis dejado el listón alto. Pues, no sé, o sea, a mí me gustaría cerrar un poco con un mensaje quizá más activista o más sencillo, pero de que realmente es que vivimos muy alejados de la realidad y de lo que está pasando en la naturaleza y de cómo realmente la situación es dramática y tenemos tiempo pero poco. Entonces, desde esa perspectiva, las empresas son una plataforma muy potente para cambiar las cosas y creo que tenemos una oportunidad de oro para hacer las cosas bien ya, desde eso, o sea, desde los principales catalizadores de lo que está pasando y también del cambio. Entonces, creo que es un momento clave ahora mismo el de ponernos las pilas y empezar a cambiar las cosas de verdad, no solo para comunicarlas cambiando los embalajes a verde sin hacer nada más, porque podemos realmente revertir la situación. Y no es algo que se puede hacer pues simplemente siendo un ciudadano de a pie, y el impacto puedes tener desde una empresa pues, que es mucho más clave y no lo podemos perder y tenemos que hacerlo bien. Bueno, pues me encanta que eso es un cierre perfecto para el propósito del círculo Unlimited, porque dices, claro, o sea, creernos que las empresas son de los diferentes actores, ¿no?, sociales que pueden trabajar para revertir la situación cuanto antes posible mejor, es justamente por lo que varios de nosotros o muchos de nosotros estamos vinculados a este propósito común. Así que gracias a vosotros tres por haber compartido con nosotros vuestra experiencia y vuestro conocimiento. Gracias a Círculo por juntarnos y a Good Rebels por albergarnos, y nos vemos en la siguiente actividad de Círculo. ¿Vale? Un placer.